Hugo Rafael Chávez Frías nació en Sabaneta, Barinas, el 28 de julio de 1954 y murió en Caracas el 5 de marzo de 2013. Fue el segundo de los 6 hermanos del hogar formados por Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías, ambos maestros de educación primaria. Creció en el humilde ambiente de un pequeño pueblo del llano venezolano. A corta edad, sus padres le confiaron su crianza a su abuela paterna, Rosa Inés Chávez. Fue un político y militar venezolano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela desde el 2 de febrero de 1999 hasta su muerte. Ingresó al Ejército Nacional de Venezuela en 1971, donde desarrolló su interés por la política. Fue cofundador en 1982 del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, en medio de la crisis económica y social que conllevó al llamado Caracazo en 1989. Los resultados obtenidos hasta la fecha indicaban el inicio de la recesión con variación de precios mayores al 20% de tasas de interés reales negativas, la reducción de la capacidad productiva privada, así como la caída de las inversiones, la disminución de las exportaciones petroleras y de las importaciones en general, como el deterioro de la prestación de servicios básicos como la electricidad y el agua. Con respecto al sector real de la economía, este experimentó una contracción para el periodo enero-septiembre de 2009 de 3.3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los sectores más afectados fueron la minería con 13.3%, la manufacturera con 6% y el transporte con 5.5%. Era de esperarse una leve recuperación del producto para el último trimestre del año, motivado por factores estacionales, pero al cierre del año la variación del producto resultó negativa. Los factores que incidieron en este comportamiento fueron el sistema de regulación de precios, los problemas en el otorgamiento de divisas, un bolívar sobrevaluado, inseguridad jurídica producto de las expropiaciones de empresas productivas, caída del consumo privado producto de la pérdida del poder adquisitivo del venezolano como consecuencia de los niveles inflacionarios que se mantienen por encima del 20%. En referencia a la política fiscal en el 2009, se continuó utilizando el gasto público como eje de la política económica, aunque estaba condicionada por la relativa estabilidad de los precios del petróleo, que estimaban los expertos estar alrededor del $76 el barril, precio un poco bajo para las necesidades del fisco venezolano, además de la falta de recursos que tuvo PDVSA para realizar sus inversiones, lo que trajo problemas en su capacidad de producción. En septiembre del 2010, el bolívar fue devaluado, pasando de 2,15 bolívares por dólar a un sistema de cambio dual de 2,60 y 4,30 bolívares por dólar, dependiendo del tipo de transacciones a realizar con dichas divisas. Para aquel entonces ya el dólar en el mercado negro se cotizaba por sobre los 9 bolívares. Desde el finales del 2009, Venezuela sufrió una profunda crisis energética que obligó al gobierno a aplicar el racionamiento eléctrico en todo el territorio venezolano, excepto en la capital, Caracas, donde se aplicó un programa de ahorro energético con penalizaciones. El detonante de esta crisis fue una profunda sequía ocasionada por el fenómeno climático de El Niño, que afectó en los embalses del sistema hidroeléctrico del país. Chávez también responsabilizó a la población por la disparidad entre la oferta y la demanda eléctrica, acusándolos de derrochar energía. Por su parte, la oposición venezolana responsabilizó al gobierno de Chávez por la crisis, acusándolo de no haber realizado las inversiones necesarias para seguir el ritmo del crecimiento del consumo eléctrico del país, así como de haber descuidado la infraestructura eléctrica. El 10 de junio, el racionamiento eléctrico fue suspendido debido a la recuperación de los embalses por el inicio de la temporada de lluvias y para no interrumpir la transmisión de la Copa Mundial de Fútbol de 2010. De todas maneras, la crisis eléctrica no había concluido, aunque de acuerdo al gobierno de Chávez ya pasó lo peor. La crisis eléctrica fue uno de los factores que contribuyó a la caída del PIB venezolano de 5,8% en el primer trimestre de 2010. A finales de mayo de 2010 se descubrieron unas 130.000 toneladas de alimentos, cifras oficiales pertenecientes a la empresa estatal Pedeval, con una fecha de caducidad alcanzada. Estos alimentos se encontraban dentro de los contenedores almacenados en diversas partes del país y generaron fuertes críticas desde los sectores adversos al presidente Chávez. De acuerdo a informes internos de Pedeval, la empresa importó 5 veces la cantidad de alimentos que era capaz de distribuir en 2008. Además, los puertos venezolanos también colapsaron al no poder manejar esta carga,
y diversos organismos públicos involucrados en el proceso de importación de alimentos no llevaron a cabo los trámites burocráticos necesarios a la velocidad requerida. La oposición acusó al gobierno de Chávez de ser ineficiente y de intentar esconder a los verdaderos culpables. Criticó el hecho de que Bariben, la empresa que importó la comida, no tenía experiencia en el manejo de alimentos y que se consultó a asesores del gobierno de Cuba, quienes recomendaron adquirir las cantidades finales. Aunque Chávez calificó el episodio de grave, también aseguró que la cantidad de alimentos vencidos fue ínfima en comparación con la cantidad distribuida por Pedeval desde su creación en 2007. También acusó a sus opositores de intentar utilizar este incidente para obtener ganancias políticas en las elecciones parlamentarias de 2010. En materia de cine venezolano en el 2009, actores como Violeta Alemán, quien protagonizó Sheila, Una casa pa' Maíta, Chino y Nacho y Emilio Vizcaíno en Son de la calle y el éxito en taquilla de Venecia, protagonizada por Rudy Rodríguez, así como los documentales de Zamora, Tierra de hombres libres y Libertador Morales, El justiciero. En el 2010, en la cartelera venezolana se posicionaron películas como Las caras del diablo, Muerte en alto contraste, Un lugar lejano, así como los éxitos en taquilla de Habana Eva, protagonizada por Prakriti Maduro y Juan Carlos García, y Hermanos, por Eliú Armas y Fernando Moreno. También se destacaron documentales como Dudamel, El sonido de los niños. En materia de música, Los Amigos Invisibles presentaron su nueva larga duración comercial a principios del mes de abril de 2009. El primer sencillo, Mentiras, llegó al primer lugar de las carteleras locales. Esto les hizo merecedores de su primer Grammy como mejor álbum alternativo. La última grabación del 2009 del aclamado director venezolano Gustavo Dudamel, en donde explora el lado netamente clásico en este disco como Mahler y dos sinfonías de Beethoven, la quinta y la séptima, ponen ese toque formal al disco. Se ubicó número 1 en ventas de música clásica en iTunes. La Constitución venezolana vigente fue impulsada por Hugo Chávez y aprobada a través de un referéndum en 1999. Chávez propuso en diciembre de 2008 un nuevo referéndum con el objetivo de, mediante una enmienda a la Constitución, levantar el límite de números de reelecciones presidenciales, así como el 5 de enero de 2009 decidió incluir también a gobernadores, legisladores regionales, alcaldes, diputados y cualquier otro cargo de elección popular. El referéndum se realizó un 15 de febrero de 2009. Según el boletín emitido por el CNE el 17 de febrero, el sí a la propuesta de enmienda alcanzó 6.319.636 votos, representados por el 54,86%, y el no con 5.198.006 votos, representados por el 45,13%. El movimiento estudiantil opositor y diversos partidos de la oposición reconocieron los resultados del CNE, sin embargo denunciaron un supuesto ventajismo de las fuerzas que apoyaban el sí. Luego de los episodios de 2008 y los cruces producidos un año más tarde, en agosto del 2009, en la cumbre de la UNASUR, celebrada en la ciudad de Bariloche, las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela entraron en una nueva era de tensión. En esta última ocasión, en el 2009, el conflicto giraba en torno a la utilización de 7 bases colombianas por parte de fuerzas militares norteamericanas en el marco de un acuerdo de cooperación en el área de defensa entre Colombia y Estados Unidos. El presidente venezolano Hugo Chávez entendió que esta presencia norteamericana cerca de sus fronteras, que comparte con Colombia, representaba una amenaza en su seguridad nacional, pero que también comportaba graves consecuencias para la seguridad de toda la región, por lo cual efectuó un enérgico reclamo dirigido al presidente colombiano Álvaro Uribe, quien en todo momento defendió estas acciones desoyendo todo tipo de pedido de explicaciones. Atendiendo a la complejidad del hecho, los presidentes de la región convocaron rápidamente a una reunión extraordinaria de los jefes de estados de la recientemente creada Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, para mediar en dicha controversia. Los resultados de la oportuna intervención del organismo regional fueron satisfactorios, ya que si bien no se logró disuadir al presidente Uribe para que dejara sin efecto el acuerdo con los Estados Unidos y desactivara las bases militares, la acción inmediata de la UNASUR evitó la escalada del conflicto entre Colombia y Venezuela. Venezuela suscribió 8 acuerdos en materia energética durante la segunda cumbre de América del Sur y África, según informó el ministro de Energía y Petróleo, el presidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Entre los convenios firmados destaca el concretado con Suráfrica y su empresa nacional Petrosa
para el desarrollo de campos maduros en Venezuela. Se avanzó en cuanto a la participación de esta firma en el bloque 1 de la plataforma del Tana para producir diésel a partir del gas y su participación en un bloque de la faja petrolífera del Orinoco. La educación en Venezuela para el 2009 hasta nuestros días se encuentra reglamentada por la Ley Orgánica de Educación, aprobada el 13 de agosto de ese año, que le confiere un carácter obligatorio desde el preescolar hasta el nivel medio diversificado y gratuito en los planteles administrados directamente por el Estado hasta el nivel de pregrado. En esta materia, el Estado tiene la facultad de crear los servicios pertinentes para facilitar y mantener el acceso a todo tipo de educación. La vigente Ley Orgánica de Educación no se aparta de lo previsto en las normas fundamentales de la derogada Ley de 1980. En efecto, como objeto, la actual establece el desarrollo de los principios y valores rectores, derechos, garantías y deberes en educación, que asume el Estado como función indeclinable y de máximo interés, de acuerdo con los principios constitucionales y orientada por valores éticos humanistas para la transformación social, así como las bases organizativas y de funcionamiento del sistema educativo de la República Bolivariana de Venezuela. El terremoto de Venezuela de 2009 fue un sismo que ocurrió el 12 de septiembre de ese año, en la zona centro-norte de Venezuela. Según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, se registró con una magnitud de 6.4 en la escala de Richter, con una profundidad de 15,9 kilómetros a las 3:36 de la tarde, y tuvo una duración aproximada entre 25 y 30 segundos. Fue registrado en varios estados del país, entre los cuales se reportó principalmente en Caracas, Miranda, Falcón, Yaracuy, Aragua, Zulia y Carabobo. Según Funvisis, este fue un movimiento independiente, por lo que no se asoció a los temblores ocurridos meses atrás en esta zona de Venezuela. Ha sido catalogado el más intenso de Venezuela en el año 2009, en el cual no habrían ocurrido sismos de intensidades altas desde el terremoto de Cariaco en 1997, y en Caracas, siendo el más intenso en más de 40 años después del terremoto de Caracas en 1967. El Metrocable de Caracas es un sistema de teleférico integrado al Metro de Caracas, concebido de forma que los habitantes de los barrios de Caracas, ubicados habitualmente en sectores montañosos, puedan transportarse de manera más rápida y segura al centro de la ciudad. Funciona como una ruta alimentadora al estíbulo del Metrobús. En diciembre de 2009, la primera fase del Metrocable de Caracas entró en fase de pruebas y en enero del 2010 fueron transportados los primeros usuarios del sistema. Básicamente estos fueron los líderes comunitarios que hicieron un recorrido entre las estaciones Hornos de Cal y Parque Central. El 20 de enero del 2010 se realizó el acto de su inauguración oficial entre las estaciones San Agustín y Parque Central. Con respecto a la materia de obras, el presidente Chávez propuso en esta oportunidad convocar a todos los sectores del país a hacer un esfuerzo nacional que fomentara la construcción y garantizara el acceso del pueblo a casas seguras, en particular luego del producto de las intensas lluvias de finales de 2010, en donde casi 30.000 familias perdieron sus casas inestables y debieron ir a refugios habilitados por el gobierno revolucionario. Poco tiempo después se desarrolló el proyecto de la Gran Misión Vivienda Venezuela. En el año 2009 se apoyó con materiales de construcción a 200 consejos comunales para el programa Repara tu Cancha en la mayoría del territorio nacional. En 2010 se hizo la preparación para el Mundial de Softball Femenino en el Estado de la Independencia y el Bicentenario, y para el Mundial de Béisbol Femenino se recondicionaron los estados José Antonio Casanova, el de la Aviación Militar en Maracay y el César Nieves de Catia La Mar, además de la reparación y mantenimiento de 30 canchas a nivel nacional. Aunque hay que reconocer que el presidente Chávez intentó desarrollar cada ámbito del país mediante todas estas características, tratando de sacar adelante nuestro país haciéndolo más participativo para aquella población que no era escuchada tiempo atrás, cabe destacar que no podemos negar el descuido que dejó en cada proyecto y el cual ha decaído hasta nuestros días. Aquel país independiente que alguna vez propuso mejorar nos resulta ahora una situación irónica. La disminución de las exportaciones petroleras y de las importaciones en general, como el deterioro de la prestación de servicios básicos como la electricidad y el agua. Con respecto al sector real de la economía, este experimentó una contracción para el periodo enero-septiembre de 2009 de 3.3% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Los sectores más afectados fueron la minería con 13.3%, la manufacturera con 6% y el transporte con 5.5%. Era de esperarse una leve recuperación del producto para el último trimestre del año, motivado por factores estacionales, pero al cierre del año la variación del producto resultó negativa. Los factores que incidieron en este comportamiento fueron el sistema de regulación de precios, los problemas en el otorgamiento de divisas, Hugo Rafael Chávez Frías nació en Sabaneta, Barinas, el 28 de julio de 1954 y murió en Caracas el 5 de marzo de 2013. Fue el segundo de los 6 hermanos del hogar formados por Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías, ambos maestros de educación primaria. Creció en el humilde ambiente de un pequeño pueblo en 1982 del movimiento bolivariano revolucionario 200, en medio de la crisis económica y social que conllevó al llamado Caracazo en 1989. Los resultados obtenidos hasta la fecha indicaban el inicio de la recesión con variación de precios mayores al 20% de tasas de interés reales negativas, la reducción de la capacidad productiva privada, así como la caída de las inversiones. Lo del llano venezolano. A corta edad, sus padres le confiaron su crianza a su abuela paterna, Rosa Inés Chávez. Fue un político y militar venezolano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela desde el 2 de febrero de 1999 hasta su muerte. Ingresó al Ejército Nacional de Venezuela en 1971, donde desarrolló su interés por la política. Fue cofundador